hablar de las responsabilidades administrativas de seguridad social y las responsabilidades disciplinarias, sabiendo que que las dos primeras no existe ningún tipo de responsabilidad personal y que son responsabilidades empresariales, y que por ello entiendo que al final esta charla, pues que hemos repetido ya en varias ocasiones, tiene más un público objetivo personal que empresarial en muchas ocasiones, por conocer cuáles pueden ser las consecuencias en el marco del accidente de trabajo para todos y cada una de las personas que están dentro de la empresa. No obstante, creo que es importante y que sí resulta interesante hacer una serie de observaciones que nosotros como juristas consideramos que deben de realizarse siempre previamente o a la hora de realizar una investigación de un accidente, porque desde el punto de vista del técnico en prevención, yo también he estudiado un máster en prevención de riesgos laborales y conozco cuál es la mecánica, y además es que es una mecánica absolutamente lógica en el marco de la prevención de riesgos laborales, que no solo tiene que estar implementada en el conjunto de la empresa, sino que se trata de una práctica dinámica, es decir, una evaluación de riesgos. Entendemos todos que no es un documento cerrado que nosotros preparamos cuando abrimos una empresa y que va a contemplar cualquier tipo de riesgo que pueda generarse en cualquier puesto de trabajo, sino que es una herramienta viva y que a partir de errores, o no errores, simplemente accidentes y casos prácticos que podemos tener en el día a día, pues va mutando y va perfeccionándose, ¿no? Y que eso sería el objetivo lógico que deberíamos de seguir por parte de los servicios de prevención propios, ajenos, e incluso que debería de seguirse por la administración, pero en este caso nos encontramos con que no. Y esa es la parte que nosotros queremos un poco explicaros, que al final, desde el punto de vista tanto jurisprudencial como la actuación por parte de la administración, no existe tanto ese espíritu de mejora respecto a la depuración de responsabilidades. Es decir, muchas veces lo que te encuentras en la investigación de los accidentes de trabajo es que por parte del técnico de prevención de la empresa, y yo con ello no quiero decir que sea una cosa que esté mal hecha, pero hay que tener una vista quizás más a largo plazo respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Se habla de determinadas cuestiones que puedes mejorar, ¿no?, en el marco de la actividad preventiva de la empresa. La cuestión es que generalmente la inspección de trabajo y por ende la seguridad social en el marco de los recargos de prestaciones, y generalmente el juez, que precisamente el problema existente es que los jueces no son personas especialistas en prevención de riesgos laborales, siguen el criterio de la inspección de trabajo del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales que toca en la comunidad autónoma, y el criterio que ha seguido la Seguridad Social para recaudo de prestaciones o el acta de infracción respecto a las infracciones cometidas, ¿no? Y si nosotros establecemos puntos de mejora, suele ser un punto débil que la propia inspección de trabajo establece para decir, si ves que lo debes de realizar ahora y no lo has realizado antes, es que deberías de haber previsto anteriormente la realización de esas medidas de seguridad, ¿no? Lo veremos ahora posteriormente con algún caso práctico, ¿no?, o alguna cuestión que nos ha ocurrido en el marco de hoy en nuestra colaboración con diferentes empresas en el despacho, para que se vea más visual, pero yo creo que el concepto es importante y es claro, ¿no? Este primer punto sobre actuaciones previas en caso de accidente de trabajo, podéis observar, ¿no?, un poco cuál es la dinámica o la mecánica que nosotros consideramos que es importante y es principal que se tenga en la cabeza a la hora de hacer una investigación de accidente. Y no lo digo yo como propio, podría parecer interesado, ¿no?, desde el punto de vista de como despacho de abogados, de deciros, oye, siempre tienes que estar acompañado por parte de un abogado a la hora de hacer estos informes de investigación. Pero por una razón muy simple, y es que al final ese informe de investigación, aparte de ser un informe pericial, evidentemente realizado por un técnico en prevención, que buscará las causas del accidente y que establecerá medidas de mejora, es una declaración de actos propios por parte de la empresa. Y en muchas ocasiones, cuando te vas a enfrentar a un recargo de prestaciones, a un acta de infracción, o incluso en un procedimiento penal, como veremos posteriormente con Ernesto, un procedimiento civil, como veremos también con Cecilia, el problema es que te ves absolutamente sujeto a lo dispuesto por parte de un informe que fue entregado a la Inspección de Trabajo y que no puedes modificar en absoluto en este momento. Y es muy complicado, en el marco del procedimiento, ir contra lo que tú has dicho en ese propio informe, ¿no? Con lo cual, sé que parece una tontería lo que digo, pero no nos tomemos a la ligera la realización de este tipo de informes,
y debemos de ser quizás muy escrupulosos a la hora de redactarlos, a la hora de saber los hechos que ponemos, a la hora de establecer las causas, porque en muchas ocasiones tenemos cosas que se pueden mejorar en nuestro sistema de prevención, pero no necesariamente son la causa de ese accidente de trabajo. Generalmente pongo un caso que además he tenido yo particularmente y que yo creo que es muy ejemplificativo, y es el caso de un accidente de trabajo en el que un trabajador estaba montado en un transportador de bastidores de láminas de cristal. Este trabajador, para poder recoger lo que era el bastidor, fue por detrás de una columna y afrontó lo que es la recogida del bastidor entre otro bastidor que estaba al lado y la columna. A la hora de recogerlo, comenzó a subir el transporte, pero lo subió demasiado, precisamente pensando en que luego posteriormente tenía que colocarlo en un sitio que estaba más elevado. Lo subió demasiado y a la hora de arrancar golpeó con el refuerzo de la columna. Eso hizo que la cabina se rompiera, le cayera una red encima, y a priori, de hecho, no existió ningún tipo de lesión aparente. Todo esto finalizó con el trabajador con una incapacidad permanente, un acta de infracción que a priori, pues cuando se observó de 2.000 euros tampoco se le dio mayor relevancia, pero claro, ese acta de infracción preconstituía una infracción que consecuentemente tuvo unos daños y que se ligó en un nexo causal entre la sanción y el daño posterior, y llevó un recargo de prestaciones de una persona de 40 y pico años con una incapacidad permanente absoluta. Pues os podéis imaginar, cualquiera de los que estéis aquí, la entidad que tiene un recargo de prestaciones, estamos hablando de 500.000 de euros aproximadamente de un capital coste en una persona que tenía una base de cotización alta, ¿no? En este caso, en el informe de investigación, que nosotros cuando lo cogimos era en el momento en el que ya teníamos el recargo de prestaciones encima, se disponía que existía un desorden dentro de la zona de trabajo y que existía un caballete demasiado próximo, un bastidor demasiado próximo al otro, y que por eso el trabajador, a la hora de afrontar la recogida del bastidor, pues no pudo calcular bien las distancias y que golpeó con el refuerzo de la columna. Lo que sí es verdad es que cuando nos sentamos todos, y se sentó el director general de la empresa, se sentó el técnico en prevención, nos sentamos nosotros con ellos y empezamos a analizar todo lo que había ocurrido, seguíamos sosteniendo, bueno, ¿podía haber estado todo aquello mejor ordenado? Sí, es verdad, igual estaba un poco desordenado, pero la realidad en todo eso es que el trabajador podía haber afrontado por detrás directamente la recogida del bastidor y nunca hubiera llegado a la columna. Podría haber cogido el otro bastidor, que no estaba al lado de ninguna columna, y luego haber recogido el segundo. Es decir, nosotros, en el marco de la investigación de accidentes, debemos por lo menos de plantear todas las opciones posibles o dejar abiertas todas las cuestiones, más allá de hacer afirmaciones, sentencias que consideren al final causas del accidente a veces un poco inmediatas, ¿no? Es decir, tú llegas para allí y ves aquello todo desordenado y dices tú, mira, esto está hecho un desastre, y yo considero al final que si todo esto hubiera estado ordenado, y es verdad, seguramente si todo eso hubiera estado ordenado, no hubiera ocurrido el accidente, pero eso no significa que la causa del accidente fuera esa, porque puede ser que el trabajador, precisamente como en este caso, al final nosotros entendimos, pues realizó la manera quizás menos oportuna para realizar la actividad o la acción que estaba realizando en este caso. Y es que eso, y lo que al final le transmitíamos al técnico en prevención, es que en este caso no hay ningún tipo de problema, pero es que en otros casos igual llegamos a responsabilidades propias penales de uno mismo, precisamente por no haberse parado igual durante 10 minutos, y no era cuestión culpa suya, ¿no? O sea, al final lo que comentábamos es, oye, esto, cuando ocurran estos accidentes, reunámonos todos, hablemos y veamos cuáles son las posibles opciones que podemos tener y las consecuencias que van a tener cada una de las sentencias que vamos a establecer en el marco del informe, ¿no? Básicamente lo que os establecía o lo que os estaba comentando ahora es lo que reflejamos aquí en esta diapositiva. La necesidad de análisis jurídico en el mismo momento del accidente, pues los recargos de prestaciones realmente se ganan en el momento de realizar el informe, no se ganan realmente en el juicio. Como os podéis imaginar, en el caso este que os comentaba anteriormente y sobre el tema de lo del informe, pues nos pegamos un leñazo en el juicio tremendo, porque aunque teníamos una explicación perfectamente lógica, sí es verdad que para el juez coger el informe y decir, oiga, usted me está contando esta película, pero aquí
en el momento del accidente usted llegó, firmó esto, presentó esto ante la inspección de trabajo y ahora me está cambiando la versión de los hechos. Evidentemente ese ya no es el momento de afrontar los análisis de los accidentes, ¿no? Debemos de tener en cuenta también, por ejemplo, en este caso particular que os comentaba, claro, a priori las lesiones no se consideraban de una entidad suficiente, pero este trabajador venía de una situación, creo que tenía una hernia discal, y al final todo esto agravó su situación y fue por lo que finalmente acabó en la incapacidad permanente absoluta. Hay que tener un poco una visión más de conjunto, ¿no?, sobre los riesgos. Yo no digo que cualquier trabajador que tenga un arañazo en un dedo porque se corte con un papel, tengamos que hacer un informe de investigación en el que llamemos a los abogados de Garrigues o de Cuatro Casas o a mi asesor jurídico, lo que sea, pero debemos tener en cuenta que cualquier tipo de accidente en el que podamos prever esas posibles consecuencias de recargos de prestaciones, de actas de infracción, aunque sea remoto, sí que merece la pena igual pararse durante 5 minutos y comentar con las personas que puedan estar implicadas, no solo también a nivel jurídico, sino a nivel orgánico dentro de la empresa. Es decir, ¿qué personas van a tener aquí responsabilidades en el marco penal en la empresa? ¿Quién es en el organigrama de prevención de riesgos laborales? ¿Quién sería aquí el responsable, no? Porque igual esa persona tiene algo que hacer y nosotros estamos estableciendo un informe que al final son una declaración de actos propios de la empresa y igual estamos señalando a esa persona sin dejarle siquiera hablar, con lo cual yo creo que los informes de investigación, generalmente la inspección de trabajo, por la experiencia que tendréis, veréis que siempre pues azuza a la empresa y le dice, oye, preséntame el informe ya. Lo mejor es procurar trabajar sobre borradores que les pasemos a la inspección de trabajo, no hablar nunca de informes definitivos y además tener claro que no existe un plazo legal en el que nosotros debamos de presentar ese informe, ¿vale? Existen unos plazos legales para que nosotros comuniquemos esos accidentes, para que se comunique a la inspección de trabajo y demás, pero no existe un plazo legal, con lo cual, oye, nosotros siempre podemos decir, oye, esto es más complejo de lo que a priori se podría considerar, con lo cual, oye, danos un poco de tiempo y a partir de ahí trabajar un poco pues con esos conceptos un poco más etéreos y sobre todo con las diferentes opciones, ¿no?, que nos puede llevar lo que es las posibles responsabilidades, ¿no?, que tengamos en el marco de un accidente. Lo que comentaba anteriormente, siempre existen medidas para mejorar la situación, pero esto no quiere decir que la causa del accidente sea la no implantación de estas medidas, ¿no? También creo que lo más ejemplificativo al final, y por eso lo estoy haciendo así, es precisamente hablar de casos concretos, ¿no? En otra acta de infracción, este sí que es verdad que no nos conllevó ningún tipo de recargo de prestaciones, era un caso de un trabajador que estaba cambiando una matriz en una máquina termoformadora, porque tenía un molde diferente, tenía que utilizar otro molde para la realización de unos envases de plástico, ¿no? Y bueno, al final era un poco similar a lo que podía ser la tapa de un ordenador, ¿no? Se levantaba la tapa del ordenador, desatornillaba, quitaba la matriz y la volvía a poner, ¿no? La cuestión es que la tapa del ordenador no es que la cerraras con las manos, sino que había una tercera persona con la que te coordinabas para que apretando un botón bajara la tapa, ¿no? Entonces esta persona, una vez que acabó de desmontar la matriz, la quitó y le dijo a la otra persona, ya está, se coordinaron para que se realizara el cierre de lo que es la máquina termoformadora, pero en ese momento justo, además es una declaración en la testifical que se enmarcó en lo que son las investigaciones de la inspección de trabajo, quiero decir, no es una suposición por parte de la empresa. El trabajador dijo que vio una mancha de grasa dentro de la termoformadora y por una cuestión de casi confianza, pues lo que se llama generalmente esta imprudencia profesional, pues cogió y metió la mano rápido para poder limpiarla con un guante y justo cerró la termoformadora y le pilló los dedos, ¿no? Claro, llegó para ahí la inspección de trabajo y empezaba a teorizar sobre cuestiones que seguramente mejorarían, ¿no?, toda lo que es la acción, porque a priori una actividad coordinada verbalmente a través de, oye, ok, ya he acabado con la operación y que la otra persona apriete el botón y baje, no parece, al menos desde un punto de vista operativo, no parece lo más ortodoxo, ¿no? Esto debería estar de una manera más coordinada y por eso sí que recibimos bien lo que son las recomendaciones por parte de la inspección de trabajo que decía, oye, aquí tiene que haber una señal acústica o una señal luminosa que avise de cuándo va a bajar, pero claro, yo lo que le intentamos transmitir a la inspección de trabajo con unos resultados pues evidentemente no los esperados a la hora de que nos impusiera finalmente el acta de infracción,
es que por mucha aviso acústico o por mucho señal luminosa que hubiera habido de que iba a cerrar realmente la termoformadora, el trabajador en aquel momento, y cuando metió la mano para limpiar, sabía que se estaba cerrando aquello. Lo que pasa es que consideró que en ese momento le iba a dar tiempo, con lo cual la imprudencia en este caso es por parte del trabajador. Son estos casos fortuitos que generalmente no se suelen acoger ni en el marco de las responsabilidades penales, ni responsabilidades civiles, ni recargos de prestaciones, pero realmente no puedes decir que realmente que existió un incumplimiento por parte de la empresa. Es una, si no lo quieres llamar imprudencia del trabajador, desde luego fue o se trata de un caso fortuito. Y en este caso yo entiendo que las medidas que nos solicitan podrían ser mejores, pero en ningún caso entendíamos que podrían haber evitado el accidente. No sé si me estoy igual alargando demasiado en algunos puntos y... Bueno, vamos a lo que son las responsabilidades ya, una vez hechas pues estas 3 o 4 recomendaciones respecto a las actuaciones previas en caso de que se tenga un accidente de trabajo. Básicamente las responsabilidades, aquí no hemos metido las responsabilidades disciplinarias, pero bueno, las responsabilidades ad extra, por decirlo así, de la empresa serían las responsabilidades penales que os explicará Ernesto posteriormente, las responsabilidades civiles que os explicará Cecilia, y desde un punto de vista social tendríamos las responsabilidades administrativas y las responsabilidades de seguridad social. Adicionalmente, y porque yo creo que además en esa cuestión particularmente y personalmente os puede importar lo que es la responsabilidad desde un punto de vista disciplinario, pero creo que también desde el punto de vista de las responsabilidades de seguridad social, administrativas, incluso penales o las responsabilidades civiles, es importante tener en cuenta determinadas cuestiones desde el punto de vista de la responsabilidad disciplinaria y de las advertencias previas a los trabajadores respecto a la famosa culpa invigilando, sobre la que entiendo que no os tengo que contar nada porque seréis sobradamente conocedores de ello. Respecto a la responsabilidad administrativa, como sabéis, existe un amplio abanico en la responsabilidad administrativa. En ningún caso, al final, las sanciones van a recaer sobre las personas físicas, sino que van a caer sobre los empresarios, incluso sobre los servicios de prevención ajenos. En este caso suele ser una cuestión muchísimo más casuística, ¿no? En realidad, lo más fácil es ir realmente a por el empresario y no por el servicio de prevención que te haya podido preparar la evaluación de riesgos o la planificación preventiva, porque para encima en muchas ocasiones es muy sencillo por parte del servicio de prevención, y realmente es posible que tenga razón, decir, oiga, yo esta evaluación de riesgos puede ser defectuosa, puede ser no muy específica, pero a mí lo que me faltaba eran los datos o la información para poder generarla, con lo cual los incumplimientos son por parte del empresario y no por el servicio de prevención ajeno. Y además esa tesis es una tesis muy acogida generalmente por parte de los tribunales y por parte de la inspección de trabajo, lo cual consideran, me voy a por el empresario, que no es el que va a escurrir nunca el bulto, ¿no?, respecto a este tipo de cuestiones. Sí que merece la pena igual comentar en este caso sobre la responsabilidad administrativa la existencia de las posibles responsabilidades solidarias que conoceréis, y respecto al mito de la existencia de siempre responsabilidades en el marco de los contratistas, sí que os diré que nosotros hemos tenido experiencias satisfactorias en este sentido, y yo creo que los tribunales sí que están abiertos en muchas ocasiones a que si realmente no estás dentro de la propia actividad, este concepto amplio, ¿no?, que se consideran por los tribunales de propia actividad, lo que son los contratistas, pongamos que me están realmente arreglando una nave dentro de mi empresa, una nave deshabitada en la que no tengo ningún tipo de trabajador y que la tengo vacía de maquinaria y en la que realmente no existe una coordinación tal porque existan trabajadores conjuntamente trabajando en mi empresa y de la otra, ¿no? Se han llegado a considerar que no existe realmente una propia actividad y que por ello no existe una responsabilidad solidaria. Pero ojo, porque sí es verdad que también muchos de los tribunales lo que consideran es que un exceso de celo por parte de la empresa principal en estos casos, y el establecer un manual en el que tú mismo establezcas una serie de obligaciones en relación con una coordinación con todo tipo de contratos, incluso aunque no sean de tu propia actividad, te llevará a una responsabilidad, pero ya no derivada de esa responsabilidad solidaria establecida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino una responsabilidad directa por el incumplimiento de toda la normativa interna que tú te autoestablezcas en materia de prevención de riesgos laborales, que siempre entienden los tribunales que es que, oye, si tú te lo pones es porque consideras que era necesario, ¿no? Con lo cual volvemos un poco a la idea de los actos propios, ¿eh? No tengamos ese exceso de celo, aunque lo tengamos internamente, pero no tengamos documentalmente ese exceso de celo, porque en muchas ocasiones se puede volver contra nosotros. Respecto, bueno, a lo de las cuantías en la responsabilidad administrativa, no creo que sea una cuestión realmente relevante para comentar aquí, lo podéis ver aquí en esta
diapositiva, pero bueno, es una cuestión conocida, está entre los artículos, en el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en cada uno de los respecto a las sanciones leves, graves y muy graves. Sí que merece la pena también saber que en el marco de las sanciones no únicamente podemos tener sanciones de tipo económico, sino que existen sanciones accesorias, tales como la imposibilidad de contratar con la administración, lo cual puede conllevar unos perjuicios mucho mayores que igual la mayor de las sanciones. También merece la pena pararnos en la imposibilidad de establecer en el marco de contratos mercantiles el volcar la responsabilidad sobre otras contratas, ya que son pactos nulos, y que enlaza además con la imposibilidad de aseguramiento de este tipo de cuestiones, que también son así para los casos de seguridad social. Respecto al recargo de prestaciones, entiendo que todo el mundo conoce perfectamente la figura. Estamos hablando de los casos, además generalmente siempre viniendo de una infracción, aunque puede existir también en estos casos de los recargos de prestaciones una instancia por parte del trabajador, en este caso, y que no sea de oficio por parte de la Inspección de Trabajo, pero que generalmente surgen de la Inspección de Trabajo. Viene a ser una indemnización articulada de manera pública, es decir, la tesorería me coge entre un 30 y un 50% de las prestaciones del trabajador capitalizadas en función de la esperanza de vida que tuviera y su base de cotización, se lo queda y luego se lo va dando al trabajador en pequeñas partes. Es decir, es la articulación de una indemnización a mayores de la indemnización en el marco civil que os explicaremos a continuación, y que se establece con un carácter mixto, sancionador e indemnizatorio, de manera que también lo que debemos de saber es que este recargo de prestaciones ni siquiera se puede descontar de indemnizaciones en el marco civil. Aquí lo que debe de existir es precisamente esa infracción, un daño generado y un nexo causal. Y un cuarto elemento que generalmente no se tiene en cuenta, pero que sí es verdad, y es una prestación que recargar, ¿no? En este caso te encuentras muchas veces en casos de fallecimientos de personas sin ningún tipo de causa habiente respecto a este tipo de prestaciones, en los que no se puede generar ningún tipo de recargo de prestaciones. De hecho, en esos hemos tenido algún caso de algún fallecimiento, en nuestro caso, en el que han considerado al final los tribunales pues que existe una responsabilidad, existe un recargo de prestaciones, pero no existe ningún importe sobre el que recargar finalmente, porque al final, paradójicamente, parece que cuestan menos los fallecimientos, por decirlo así, que las incapacidades permanentes totales o las incapacidades permanentes absolutas. Respecto a la responsabilidad laboral y la responsabilidad disciplinaria, os comentaba que consideraba que este aspecto era fundamental, y es fundamental por una cuestión. Aquí existen generalmente dos tipos de responsabilidades disciplinarias. Las responsabilidades disciplinarias, por un lado, de los técnicos en prevención, y las responsabilidades disciplinarias generales de todos los trabajadores. Las de los técnicos en prevención son realmente por sus propias obligaciones. Si tú estás dentro de un servicio de prevención propio en la empresa, realizas la evaluación de riesgos y existen unos defectos reales en la evaluación de riesgos y que han sido fruto realmente de un trabajo negligente por tu parte, puedes ser sancionado en el marco de tus obligaciones. Pero lo más importante creo que es el desarrollo del artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales respecto a las obligaciones que cada uno de los trabajadores tiene en el marco de la prevención de riesgos laborales y en la integración de la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. Debemos tener en cuenta que respecto a la culpa en vigilando, que es una figura además muy gestada dentro de la jurisprudencia española a todos los niveles en el marco de la prevención de riesgos laborales, debemos de tener claro que, cara a alegar o defender que nosotros hemos advertido previamente a los trabajadores la utilización de equipos de protección individual, el cumplimiento de los procedimientos que establecemos a la hora de realización de determinadas tareas, necesitamos tener constancia documental de ese tipo de cuestiones. Yo no digo que lleguéis mañana el director de recursos humanos y se ponga a sancionar a cualquier trabajador que vea sin guantes, que vea sin un casco, pero sí que hay que hacer una labor, primero de advertencia de todos esos trabajadores, y en los casos particulares en los que nos encontremos a trabajadores particularmente incumplidores de esto, hagamos un seguimiento e incluso sanciones de esos trabajadores, porque estos trabajadores además no solo están yendo en contra de su propia seguridad y en contra de la propia empresa, sino con ese tipo de comportamientos están yendo en contra de la propia seguridad de sus propios compañeros, con lo cual no va a existir ningún tipo de reproche, porque en general en ese aspecto sí que los tribunales están concienciados a la hora de respaldar este tipo de sanciones y este tipo de despidos,
porque el discurso por nuestra parte como abogados es muy sencillo, es decir, al tribunal, oiga, si usted me dice que esta sanción o este despido es improcedente, el día de mañana cuando tenga un accidente y venga aquí con el recado de prestaciones, con el acta de infracción, dígame usted que realmente no ha existido un incumplimiento por parte del trabajador cuando realizó este tipo de actuaciones. Con lo cual suelen ser muy sensibles a este tipo de cuestiones y tenemos que tener en cuenta, en todo caso, que nos van a acompañar a la hora de poder justificar la existencia de una vigilancia por parte de la empresa. Es lo que comentaba anteriormente, se refleja en esta propia diapositiva. Y por último, y bueno, antes, y yo creo que como un poco entradilla que le puedo dar a Cecilia, la parte civil, a la que prácticamente creo que te he comido todo el tiempo de tu exposición, saber y conocer personalmente como trabajadores, o no sé si existen aquí también personas que formen parte de servicios de prevención ajenos, aunque no es una cuestión muy habitual. Al final en el mundo de los tribunales y de los pleitos las cuestiones van un poco por modas y cualquier día nos podemos encontrar con que se ponga de moda este tipo de cuestiones y está bien saber y ser consciente que en caso de que realmente se demuestre la culpabilidad de una persona particular en determinados incumplimientos en materia de responsabilidad administrativa o responsabilidad incluso de seguridad social, incluso responsabilidad civil de la empresa, estas responsabilidades se pueden derivar posteriormente a la persona a la que realmente se le pueda imputar ese incumplimiento. Claro, generalmente estas imputaciones suelen ir por vía social, con el conocido, al final, principio properario, ¿no?, que suele actuar en el marco de este tipo de procedimientos, y siempre se exige un plus, por decirlo así, a la hora de responsabilizar directamente a las personas que hayan podido ser pues responsables de ese incumplimiento administrativo, responsables de ese incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Pero es verdad que además esto incluso se puede extender a terceros, es decir, en la ocasión, por ejemplo, de la que hablábamos de esta infracción respecto a la máquina termoformadora que se andaba cambiando la matriz en ese momento, y nos habían comunicado por parte de la Inspección de Trabajo, oiga, aquí le falta una señal sonora, una señal acústica, una señal luminosa. Y claro, lo primero que dices, al margen de la justificación que decíamos anteriormente, te pones ante el inspector de trabajo, miras la máquina, ves el marcado CE y digas, oiga, a mí me han dado aquí esta máquina con el marcado CE, la he puesto y luego me vienen y me dicen que le falta un aviso sonoro, un aviso no sé qué, porque no se puede, no hay contacto visual entre el trabajador que está cerrando la máquina y el otro trabajador, y la única comunicación es verbal. Digo, si usted me está hablando de que mi procedimiento no es suficientemente exhaustivo o que el procedimiento está mal configurado, pues entiendo que me llega a sancionar. Pero si usted me dice que a la máquina le falta un avisador, digo, al que tendrá que sancionar es al fabricante o a la persona que le ha puesto o ha homologado ese marcado CE, no a mí. En esos casos, teóricamente, también podríamos llegar incluso a derivar esa responsabilidad civil. Claro, ¿quién se mete en un pleito con la fabricante por 2.000 euros igual que son de esa sanción? En teoría son cuestiones que podrían llevarse a cabo. No es muy habitual, pero son cuestiones que debemos de ser conocedores que existen y que pueden ser así. Oye, sin extenderme más, pues ya le doy el turno a Cecilia. Si quieres pasar, lo acercamos un poquito. Como quieras. Sí. O bueno, si quieres cambiarte, ¿te quieres poner aquí? Vale, pues vamos a enlazar con el siguiente estadio, posibilidades de resarcimiento después de pues, acreditada la comisión de un accidente de trabajo, que serían la vertiente de la responsabilidad civil. Realmente no existe un sistema de responsabilidad civil especial en sede de la normativa laboral, por lo tanto los principios y las normas que se van a aplicar para establecer la responsabilidad civil van a ser propiamente civiles, pero como veremos luego la jurisdicción competente va a ser la jurisdicción social. ¿Qué pretende el resarcimiento desde el punto de vista civil? Pues todo pilota en torno al principio de un intento de reparación integral del daño que se haya causado o se haya logrado acreditar como causado, y lógicamente con un límite obvio que es una prohibición de enriquecimiento del trabajador accidentado. Evidentemente no se trata de que obtenga finalmente un lucro indebido, sino que se vea resarcido, es decir, que de la manera mejor posible se intente equiparar la situación posterior al accidente a cómo estaba él antes de producirse el mismo.
Entonces, el objetivo va a ser obvio, satisfacer los daños sufridos y que se puedan probar, porque aquí vemos que los daños corporales, pues en un momento determinado son relativamente fáciles de probar por un informe médico, un diagnóstico, un tratamiento, unas secuelas, y sin embargo hay otros criterios, otros tipos de daños, como pueden ser los morales, que son un poco más complicados de lograr probar. Por lo tanto, no son siempre los sufridos, son los que se logran acreditar dentro del procedimiento. También se dice que es un sistema que, aparte de resarcir, pretende evitar o cursar ejemplos, es decir, si uno tiene una espada de Damocles de una posible responsabilidad civil cuantiosa, pues será una herramienta de incentivo y ejemplarizante, pues un incentivo, un aliciente para un revulsivo a los empresarios para que implementen y que pues se preocupen de desarrollar y de vigilar un buen sistema de prevención de riesgos en la empresa. Tradicionalmente, y esto es una cuestión un poco más técnica que práctica, se viene distinguiendo dos tipos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, dependiendo en el primer caso estaríamos la responsabilidad contractual si existe un vínculo contractual del contrato de trabajo, es decir, con el trabajador estrictamente considerado, y cuando el accidente en sí mismo se ha producido por un incumplimiento de una de esas obligaciones contenidas en el contrato de trabajo, y regulado en el artículo 1101 al 1108 del Código Civil, y es exigible al empleador directamente pues frente al trabajador. Cuando no existe ese contrato de trabajo o ese vínculo, el derecho habla de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, que se llama, y se proyectaría más bien frente a terceros, porque aquí los sujetos, empresario accidentado, no estarían vinculados por ese contrato estrictamente de trabajo. Por ejemplo, de la responsabilidad que vincularía al empresario principal respecto de una trabajadora de las empresas contratistas que antes aludía Nacho, una empresa con un trabajador que desempeñe los trabajos a través de una empresa de trabajo temporal, servicios de prevención, la dirección facultativa, coordinador de seguridad y salud en una obra, técnicos de prevención, etcétera. Es decir, no hay un vínculo estrictamente laboral, ni el accidente es resultado de un incumplimiento estrictamente de una obligación establecida en un contrato como tal, contrato de trabajo. ¿Vale? Y ya digo que es una distinción más bien relativa o más bien teórica a la hora de encauzar nosotros la pretensión en la demanda y fundamentarla jurídicamente, pero es una cuestión más técnica que práctica, porque los jueces, al final, a los jueces hay que darles los hechos, son ellos los que aplican el derecho, y al final en realidad todo se basa en el principio de unidad de culpa civil, es decir, generalmente es un sistema de responsabilidad subjetivo en el que se va a analizar si existe culpa o negligencia. Que yo le encauce y diga que es una acción contractual o extracontractual, vemos que a la hora de ver qué requisitos tienen que confluir y cuáles tengo yo o el trabajador frente a mí que acreditar, pues no va a haber ninguna diferenciación. Y el otro estadio de responsabilidad estrictamente civil sería la que deriva del delito o la falta penal, es decir, con independencia de que exista una infracción de una normativa de seguridad, también es posible que entre dentro de los límites de la reprochabilidad penal, de la que luego hablará Ernesto, y que esa infracción constituya además un delito o una falta, delito contra la seguridad y salud de los trabajadores. Si este es el caso y si llega a acreditarse la existencia de responsabilidad penal, normalmente se incardinará dentro del procedimiento penal la acción de resarcimiento civil, es decir, estrictamente la indemnización derivada de que exista responsabilidad penal, con independencia de las penas concretas de las que luego hablará Ernesto, que establezca el Código Penal que tiene aunado ese delito o esa falta. El perjudicado, por ejemplo, por lo tanto, puede o bien ejercer una acción civil, como la que estoy explicando yo ante la jurisdicción laboral, o bien iniciar el proceso penal si entiende que, ya sea por la gravedad de la conducta, de los hechos, de las consecuencias, entra dentro del ámbito de lo que el Código Penal tipifica como delito o falta. La pregunta que se ha venido haciendo es: ¿qué ocurre si se ha ejercitado esta acción de responsabilidad civil y luego se abre un procedimiento penal? El empresario puede decir dentro del proceso penal: ya no puedes exigirme responsabilidad civil porque hay fuerza de cosa juzgada. Es decir, imaginemos que ya se ha tenido lugar el proceso, el ejercicio de la acción civil dentro del procedimiento ante la jurisdicción social, y se ha fijado una indemnización. Esto me constriñe a no poder solicitar la que en su caso entienda yo derivada del delito.
Pues no, en principio no se podría esgrimir la acción de fuerza de cosa juzgada, porque el haber obtenido la indemnización laboral no impide que se pueda que no se vayan a poder compatibilizar ambas indemnizaciones, porque los bienes jurídicos protegidos también en los dos procedimientos son distintos, y por lo que adelantaba antes Nacho en relación a que los varios tipos de indemnizaciones al final todo se aúna en intentar resarcir el daño, es decir, no se trata de que porque tenga varias vías de reclamación voy a poder aunarlas para obtener un enriquecimiento injusto o para verme doblemente resarcido por los mismos conceptos. Luego veremos que determinadas prestaciones de la Seguridad Social, no así como decía Nacho, los recargos, se van a detraer de la indemnización que civilmente pueda marcar un juez. De hecho, uno de los criterios que va a considerar el juez a la hora de establecer la indemnización va a ser precisamente las que ya se hayan podido ir percibiendo por las otras vías. Bien, por lo tanto, la definición como tal es de la responsabilidad civil es esa posibilidad de reclamar esa indemnización por los daños y perjuicios que han de derivarse evidentemente de la producción y acreditación de la existencia de un accidente. Como decía, es reiterativo, lo que se trata es intentar que el trabajador quede indemne de la mejor manera posible, es decir, situar su situación tanto patrimonial, no siempre familiar o psicoemocional, pero sobre todo materialmente de la manera, situarle o llevarle al estadio anterior a la producción del accidente sin que suponga un enriquecimiento superior al valor o a la entidad real que ha tenido el daño. Y tanto si hablamos del escenario de la responsabilidad contractual, como decíamos, como extracontractual, va a pilotar siempre y además ineludiblemente, y en todas las sentencias al respecto se analiza la concurrencia de estos requisitos. Y son los que esquematizamos ahí, y son, primero, que exista un daño, lógicamente, que exista un incumplimiento de una norma de prevención de riesgos laborales o de seguridad en el trabajo. Ya veremos luego que tanto normas específicas de seguridad como un acreditado incumplimiento del deber general que tiene de protección a la seguridad por parte del empresario, que exista culpa o negligencia. Esto es importante porque estamos aquí siempre en un escenario de responsabilidad subjetiva, es decir, no es una responsabilidad por el hecho como pueda ser la de seguridad social, ¿no?, sino que es objetiva, sino una responsabilidad subjetiva. Se va a analizar el grado de culpa o de negligencia. Sí que es verdad que los estándares de diligencia exigibles al empresario en este ámbito son muy altos, pero siempre va a tener que existir cierta culpa o negligencia, una actuación reprochable en ese ámbito al empresario. Y además de todo esto, y como cierre y no menos importante, que exista una causalidad, un nexo causal, que yo pueda enlazar la conducta empresarial como causa suficiente del daño sufrido y sus consecuencias dañosas. En cuanto a los daños, pues brevemente los tipos de daños los conocemos todos, materiales o patrimoniales, tanto el daño emergente como el lucro cesante, daños corporales, daños físicos, y los daños morales o no patrimoniales, que también son resarcibles, que el baremo que se utiliza, al que luego aludiré para la fijación orientativa de las indemnizaciones, también los cifra. Y bueno, pues se habla también o que son daños que aunque son difíciles de acreditar, pues también están presentes o son inherentes a la mayoría de los accidentes, sobre todo de lesiones graves o de lesiones pues por fallecimientos y demás, que son pues eso, ese sufrimiento psíquico o el impacto emocional que pueda llegar a tener a un trabajador al haber sufrido un accidente. Tiene que haber un incumplimiento de una normativa de seguridad. Un incumplimiento, como decía antes, de obligaciones específicas de una norma de seguridad, pues aquí tendrían que haberse puesto guantes y nadie les facilitó guantes, o de la obligación general del empresario de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Y este incumplimiento, es decir, la posibilidad de esgrimir que se ha incumplido esta norma o este principio, tiene que ser la causa decisiva en la producción del accidente. Es decir, normalmente un accidente va a ser siempre la confluencia de varias causas, pero decisivamente el incumplimiento de esta normativa ha sido el que ha generado el accidente. Esa es la causalidad. Extracto aquí una sentencia, todas las que traigo son del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, relativamente reciente. ¿Cuál es esta? Vale, aquí se decía que no existía responsabilidad civil porque fallaba este segundo requisito. El daño estaba acreditado, ¿vale? Había habido una lesión bastante grave, pero resulta que el trabajador se había atrapado una pierna en una máquina que conducía, que previamente, no recuerdo ahora si había sido él u otro compañero, había derramado una mancha de aceite en la pista. Evidentemente, la causa
suficiente del accidente es la existencia de esa mancha de aceite porque resbala con la carretilla elevadora o con lo que sea que condujera y se causa el accidente. Ahora bien, no hay una infracción de una norma de seguridad. Es decir, lo que hay es, como decía antes Nacho, no sé si llamarlo negligencia o caso fortuito, o resulta que pasaron segundos, escasos minutos entre que la mancha se produjo, no se pudo limpiar, pero bueno, al final aquí no se le puede achacar al empresario que haya incumplido ninguna norma. Por lo tanto, como no hay un incumplimiento que sea la causa eficiente del accidente, no hay accidente, o sea, hay accidente, pero no hay posibilidad de solicitar una indemnización de daños y perjuicios desde este punto de vista. El otro requisito es, como decíamos, la culpa o la negligencia. Es una responsabilidad subjetiva, no es simplemente esto ha ocurrido, usted responde, y tanto en la que es de origen contractual como extracontractual, por eso digo que al final la distinción tampoco tiene mayor trascendencia práctica, se va a exigir en ambos casos. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Civil. En el ámbito de la responsabilidad contractual dice que respondes de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado por incumplimientos de obligaciones con dolo, negligencia o morosidad, es decir, hay un componente subjetivo, y en el ámbito de la responsabilidad extracontractual otro tanto de lo mismo. Si yo por un acto o una omisión causo un daño al otro, tiene que intervenir culpa o negligencia para entender que ese daño es resarcible o que me es imputable o que soy responsable. Por lo tanto, siempre hay que verlo desde este punto de vista subjetivo. Y la causalidad, es decir, tiene que haber un daño, tiene que haber un incumplimiento, tiene que haber cierto grado de culpa o negligencia y tiene que haber un nexo causal. Entre el trabajo y la lesión que sufre el trabajador tiene que haber una conexión. Como decimos, un accidente se puede ocasionar por varias causas, pero el nexo causal de que haya sido por el trabajo, en el desempeño del trabajo, tiene que ser, es un requisito sine qua non. Y aquí pues sí que ha preocupado un poco la presunción de laboralidad que alcanza a la mayoría de los accidentes y que conocéis. Es decir, si un accidente en principio se presume que ha ocurrido en el tiempo de trabajo y en el lugar del trabajo, y además también hay un círculo todavía más amplio que es con ocasión del trabajo, el criterio de la ocasionalidad. Entonces, yo he extraído aquí que pongo granja de cerdos porque hay un ejemplo de una sentencia concreta que es un señor que trabaja en una granja de cerdos limpiando la nave y para la alimentación de los animales va una vagoneta por unos circuitos, pero él no es en principio el responsable de su manejo. Entonces, este señor, ese trabajador, trabaja pues un horario interrumpido y por la tarde, por la mediodía, se le permite comer, pero su horario estrictamente de trabajo es, pongamos, de 9 a 2 y de 4 a 8. Bien, pues el accidente como tal, que se termina atrapando porque nadie sabe por qué él, pues igual por empezar la jornada de la tarde un poco más pronto, porque le estorbaba estas vagonetas de alimentación dentro de la nave que tenía que limpiar, él las pone en marcha, se ponen en marcha las naves con tan mala suerte que se termina aprisionando entre ellas las vagonetas de alimentación. Por lo tanto, lo que al final el juez dice es: puede estrictamente que su jornada empezara a las 4 y iniciara estas actividades preparatorias de la que va a ser su actividad de limpieza un poco antes, a las 3:30, pero no deja de ser algo que hace en interés de la empresa y que de alguna forma no deja de estar dentro de sus funciones estrictas. Por lo tanto, en el lugar de trabajo era indiscutible que le ocurrió, en el tiempo de trabajo era un poco más discutible, pero con esa interpretación flexible, en este concreto caso, el juez dice, no dejaba de estar haciéndolo en interés de la empresa, su función no era, o sea, no estaba moviendo en los vagones para alimentar a los cerdos, que se estaría extralimitando en sus funciones, sino que era para apartarlo de la nave y poder hacer su trabajo, que era limpiar. Por lo tanto, sí que se entiende en este caso que fue un accidente de trabajo porque no se destruyó esa presunción de laboralidad, y lo hizo en la hora de comer. Y luego, en cuanto a, ya imaginemos que ya hemos acreditado o se ha logrado acreditar a nuestro favor o nuestra contra la concurrencia de estos requisitos para la fijación de la cuantía de la indemnización, pues no existe un baremo especialmente pensado para calibrar indemnizaciones derivadas de contratos de trabajo. Ya acabando, porque si no me voy a comer el tiempo de Ernesto, simplemente que existe, y quería mencionar hoy
el baremo orientativo que todos conoceréis de la circulación de vehículos a motor, que se ha modificado. Va a entrar en vigor el día 1 de enero de 2016, y este baremo, que está pensado especialmente para cifrar indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, es el que normalmente utilizan como criterio los jueces y tribunales para orientativamente fijar las indemnizaciones civiles. De tal forma que la reforma pues tendrá lugar a partir del 1 de enero, y lo que ha hecho, aquí te ponía 2 ejemplos muy prácticos, es sobre todo sistematizarlo, porque en algunas cuestiones pues se quedaba bastante deficiente, y en general subir las indemnizaciones, y bastante, porque lo que hace es considerar criterios que antes no se consideraban. Por ejemplo, el tema de los hijos menores. En este segundo ejemplo se ve que se puede llegar a multiplicar bastante la indemnización, porque, ya digo, el baremo es orientativo, pero en el 99,9% de los casos se utiliza este tipo de criterios por parte de los jueces, que de otro modo pues se verían sin herramientas específicas para calibrar lo que vale un fallecimiento en función de las circunstancias personales y sobre todo familiares del trabajador que lo sufre. Aquí, por ejemplo, pues fíjate, un 100%, ¿por qué? Por un criterio de hijos menores que ahora multiplican y antes no se consideraban, por lo menos a estos niveles. Básicamente esto es que suben, incrementan, que os quedéis con la idea de que se incrementan mucho. Además, también porque esto ha sido fruto de una negociación en otro ámbito, es decir, esto no está especialmente ni expresamente pensado para este ámbito, sino el de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, pero yo considero que al no tener otra herramienta más concreta, los jueces van a seguir tirando de aquí. Cada vez que haya que valorar una indemnización por un daño corporal o emocional, también los daños morales, hay unos criterios, van a tirar de aquí. Y bueno, que os quedéis con la idea, yo no me he leído el baremo, es larguísimo, pero bueno, la idea general es que se incrementan los conceptos resarcitorios, y dentro de los conceptos que ya se preveían se aumentan las cuantías, ¿vale? Bueno, que nos quedemos también con que en este ámbito, igual que el que va a contar a nivel penal Ernesto, la responsabilidad es subjetiva, es decir, que se va a valorar la culpa del empresario, pero habremos de tener en cuenta que cuando a mí se me imputa el primer criterio, que yo como empresario he incumplido una norma de seguridad, voy a tener yo la carga de probar que no lo he hecho. Es decir, que de alguna forma es una responsabilidad subjetiva, pero la carga de la prueba pesa un poco y tiende a objetivizar un poco la responsabilidad, al igual que si concurre alguna causa para exonerar o mitigar mi responsabilidad, tendré que ser yo el que tenga la carga de probar como empresario que concurre ese caso fortuito o pues precisamente estas causas. Tendré que probar yo para resarcir o para eximir o atenuar la responsabilidad, que ha sido un caso fortuito, es decir, un suceso imprevisible que si yo lo hubiese podido prever lo hubiese evitado. Un caso de fuerza mayor, es decir, que este accidente se ha producido, mira, ha venido un ciclón, no lo he podido ni prever ni evitar, o la culpa del trabajador, conocida como imprudencia temeraria. Cuando se acredita la existencia de una imprudencia temeraria por parte del trabajador, en ese caso se exime. Cuando la imprudencia no es temeraria, es decir, cuando ha habido un grado de imprudencia, el trabajador no ha sido estrictamente diligente, como comentaba antes Nacho, el que limpia la mancha demasiado lento. No sé si es imprudencia o es caso fortuito, pero en todo caso no va a eximir, no tiene por qué eximir al empresario si concurre en el resto de los requisitos, pero si se aprecia concurrencia de culpas, va a llegar a moderar la indemnización. Y yo creo que acabaré, para no comerme más los ejemplos, que ya lo dejamos para la parte del coloquio por si surge y tiramos de sentencias. Paso a la parte de Ernesto, y básicamente la idea es esa. El ejemplo que yo que quería comentaros de la concurrencia de culpas es que no siempre la actuación del trabajador va a ser tan temeraria o tan evidentemente negligente como para eximir al empresario, pero si existe cierto grado de culpa se va a poder reducir la indemnización, hasta el punto que los jueces lo que hacen es considerar a efectos de porcentajes. Yo creo que has tenido un 20% de responsabilidad en la producción de este accidente, entonces
de la indemnización que le hubiese correspondido recibir si la culpa fuese íntegramente del empresario, te reduce literalmente el 20% que se atribuye a esa actuación o a esa concurrencia de culpa del trabajador. Y te doy paso ya la parte penal. Bueno, pues muy buenos días a todos y bueno, como viene anunciado en el programa, pues ya saben o ya sabéis que la última parte corresponde con la responsabilidad penal. Como imagino que la mayor parte de ustedes no serán juristas ni tienen por qué serlo, y entrar a ahondar en conceptos jurídicos pues es realmente tedioso, realmente lo que me interesaría de esta exposición dejar más o menos claro son qué tipos de delitos pueden surgir como consecuencia de la existencia de un siniestro laboral, a qué personas en concreto pueden llegar a imputarse estos delitos y cuál es la razón de por qué esas personas se les haga responder penalmente de un siniestro laboral que muy difícilmente, en muchos casos, la gente entiende que efectivamente pueda ser imputado y pueda ser sentado en el banquillo en un procedimiento judicial penal por consecuencia de un acto que ha hecho un trabajador que ni siquiera le estaba presente y por qué efectivamente él tiene que dar la cara y tiene que responder por ese hecho. Si como consecuencia de esta breve charla, intentando o procurando no entrar en conceptos jurídicos más que lo mínimamente indispensable, ustedes tuviesen más o menos claro estos tres conceptos, pues yo me daría completamente por satisfecho. La primera cuestión que hay que abordar es que, a diferencia de lo que ocurre en las responsabilidades anteriores, en el caso de la responsabilidad penal, y precisamente por eso es por lo que se produce mayor alarma, es una responsabilidad personal. Es decir, aquí el recargo de prestaciones, la sanción administrativa, son sanciones que recaen y que hace frente propiamente a la empresa. En el caso de la responsabilidad civil, pues como normalmente está asegurada por la correspondiente póliza, pues tampoco nadie saca de su bolsillo ese dinero para indemnizar al trabajador, pero a diferencia de estos casos, en la responsabilidad penal sí que va a haber unas personas concretas, normalmente además empleados también de la propia empresa, compañeros del propio accidentado. Es verdad que muchas veces también son los propios administradores los que pueden resultar condenados, pero es muy frecuente, la mayoría de las veces son personas que son compañeros, que trabajan codo con codo con el propio accidentado, los que acaban respondiendo penalmente como consecuencia de la producción de un siniestro laboral. Bueno, antes de nada, y haciendo referencia a la responsabilidad civil asegurable, para que no se me olvide, sí que me gustaría hacer hincapié en que no es una cuestión baladí esforzarse o tomarse la mínima molestia de revisar muchas veces las pólizas con las compañías de seguro, porque es verdad que no es frecuente, pero sí que me he encontrado en alguna ocasión que una vez que surge el accidente se revisa la póliza y bien no hay cobertura o bien no hay cobertura suficiente. Ya digo, no es muy habitual, pero sí que es relativamente frecuente, sobre todo en accidentes en los que el resultado es muy grave, es decir, se produce pues una incapacidad absoluta del trabajador, que la cuantía de la indemnización pues a lo mejor asciende a varios cientos de miles de euros, y en estos casos te encuentras con pólizas con que el sublímite máximo por víctima en accidente pues son 100.000 euros o 90.000 euros, con lo cual en esos casos claramente la diferencia entre lo que va a ser objeto de condena o de acuerdo con el trabajador para indemnizarle y lo que cubre el seguro lo va a tener que poner la empresa. Entonces son 5 minutos y merece la pena informarse de cuál es la póliza que se tiene contratada en ese momento con la correspondiente compañía. Se haría referencia, sobre todo, estaríamos hablando del marco de la responsabilidad civil patronal, que es la que corresponde o la que da cobertura a los siniestros laborales por trabajadores propios en el centro de trabajo.
Aparte de esta breve cuestión, también me gustaría incidir, antes de analizar las concretas responsabilidades, en dos aspectos que también considero que son bastante importantes. Y es que existen firmados protocolos entre las distintas administraciones, tanto la propia administración sanitaria como la policía, la fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, de manera que se produce una coordinación perfecta en el momento en el que surge un siniestro laboral. De manera que en el momento en que surge el accidente y el trabajador es atendido en pues el servicio de urgencias de cualquier hospital, automáticamente se activa ese protocolo y como consecuencia de esa atención sanitaria en el servicio de urgencias se rellena un parte judicial que automáticamente va al juzgado de instrucción competente y se inician las diligencias previas correspondientes. Incluso puede venir por varias vías. Cuando se llama al propio 112 suele acudir también la policía porque se les avisa si es en condición, porque ha ocurrido un siniestro laboral, y aparte de aparecer inmediatamente con la cámara de fotos para hacer el correspondiente reportaje y análisis del accidente, para evitar que cambie el escenario del siniestro, aparte de eso, lógicamente también se da el correspondiente parte a la inspección de trabajo, al órgano judicial correspondiente y por tanto todo este protocolo se activa y desde ese mismo momento suelen abrirse diligencias previas penales sin perjuicio de que si luego con posterioridad se verifica que no hay responsabilidades o no se aprecia por parte de la inspección de trabajo que exista una infracción en materia de medidas de seguridad, pues el procedimiento podría llegar a archivarse. Pero lo que tenemos que tener en cuenta y no debemos confundirnos que el hecho de que no tengamos conocimiento de la existencia del procedimiento hasta varios meses después no quiere decir que el procedimiento no exista. Y esto muchas veces es un error, porque el creer lo contrario, porque el procedimiento, una vez abierto, normalmente se practican o se van practicando algunas diligencias, por ejemplo testificales, se llaman algunos trabajadores, muchas veces la empresa ni siquiera es conocedora de esta circunstancia, y una vez que llega el acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, entonces ya a continuación el órgano judicial normalmente avisa a la empresa pidiendo pues o bien el organigrama, o bien el plan de prevención, o bien ya nombres concretos, en función de si se han practicado testificales previamente, de personas que pudiesen estar directamente relacionadas con la producción del accidente. Se les llama ya en condición de imputados, tienen que ser asistidos por su abogado y por tanto no nos confiemos por el hecho de que varios meses después del accidente no tengamos noticia de la existencia de ningún procedimiento, porque eso no quiere decir que no se esté tramitando. En ese sentido, yo personalmente recomiendo que como se tiene la posibilidad de personarse por parte de la propia empresa, es decir, que no se compromete en el acto de personación a ninguna persona física en concreto, claro, si te tienes que personar por una persona física en concreto que todavía no ha sido llamada ni como imputado ni de ninguna otra manera, pues obviamente no van a admitir la personación en el procedimiento. Pero si conociendo ya que se ha producido en el ámbito de esa empresa un accidente laboral, sí que es posible que en nombre de la propia empresa, como posible responsable civil subsidiario, se pueda uno personar el procedimiento y por lo menos estar al corriente de lo que allí sucede e incluso poder participar activamente en aquellas diligencias que se vayan celebrando, como testificales, etcétera, etcétera. Dicho esto, la otra cuestión que también considero de relevancia es la visita de la Inspección de Trabajo y del técnico de la comunidad autónoma, en este caso la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León. Ya, bueno, pues de la propia exposición que hizo Nacho, pues se desprende pues la importancia de estas dos visitas, ¿no? Es decir, normalmente es el técnico de la Unidad de Seguridad Laboral que acude en primer lugar al poco tiempo del accidente, y la Inspección de Trabajo, hombre, en algunos casos sí que acude directamente en el mismo momento en que ocurre o poco después. En otras ocasiones, sobre todo en accidentes más graves, pues igual tarda varios días en llegar. La importancia de estas dos visitas, sobre todo la de la Inspección de Trabajo, la del técnico de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral, realmente no determina las posibles infracciones en materia de seguridad, simplemente hace un análisis desde un punto de vista técnico, como me imagino que conocen bien, de pues, cuáles son esas causas del accidente, las medidas que se proponen para intentar evitarlo a futuro, etcétera.
Sobre ese informe, la Inspección de Trabajo lo tiene muy en cuenta, todas las circunstancias técnicas que pone de manifiesto la Unidad de Seguridad y Salud Laboral, y es el inspector de trabajo el que va a determinar, sobre la base de ese informe, sobre la documentación que requiere la propia empresa y sobre las propias entrevistas que puede hacer a trabajadores, al propio accidentado o a otras personas, e incluso también a través de la inspección visual del lugar del accidente, cuando se persona ahí, es el que va a determinar, a la vista de todo esto, si hay infracción o no en materia de prevención de riesgos laborales y qué tipo de infracción hay. Y lo hace a efectos de imponer la correspondiente sanción. Si bien es verdad que se produce una circunstancia muy relevante a tener en cuenta, y es que si bien la Inspección de Trabajo hace ese acta de infracción y verifica la existencia o no de esa infracción para otros fines, que es para fines fundamentalmente administrativos, para la imposición de la sanción administrativa y recargo de prestaciones, hace ese informe. Sin embargo, este informe es del que se parte en el procedimiento penal para la verificación de la existencia de las correspondientes infracciones de la normativa de prevención. Y al igual que la responsabilidad civil o al igual que la responsabilidad administrativa, recargo de prestaciones, también la responsabilidad penal pivota alrededor de la existencia de una infracción en materia de seguridad. Si no hay infracción en materia de seguridad, no habrá ningún tipo de responsabilidad. Si hay infracción en materia de seguridad, estarán todas las responsabilidades pendientes. Por eso, teniendo en cuenta además la presunción de veracidad que tiene el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, lo que diga la Inspección de Trabajo en su propio acta y en el informe que desarrolla es muy difícil de rebatir, teniendo en cuenta que los jueces además no tienen una formación específica en materia de prevención. Digamos que el perito del que se fían a la hora de dilucidar si ha habido o no infracción es lo que diga el inspector, y por tanto el momento de esa visita es algo muy importante. Y cuando vaya el inspector, pues de alguna manera hay que ilustrarle, hay que hacerle ver pues todas aquellas circunstancias también que hayan podido concurrir en descargo de la propia empresa, porque si pues no se le apoya, no se pone en valor todo aquello o todos aquellos argumentos que puedan descargar la responsabilidad de la empresa, pues luego muchas veces te encuentras con actas de infracción que tampoco responden a la realidad, pero que es muy difícil rebatirlos luego en juicio. Es muy difícil rebatirlos luego en juicio. Por tanto, esto es muy relevante. Asentadas estas ideas, vamos a entrar a ver propiamente estas responsabilidades penales. Cuando tiene lugar un accidente, se pueden imputar dos tipos de delitos. Si se ha producido un resultado lesivo, bien el fallecimiento del trabajador o bien lesiones para cualquier trabajador, entonces se podrían dar o se podría apreciar como delitos de resultado los delitos comunes de homicidio y de lesiones. Es decir, en este caso no hay un delito específico para los accidentes laborales, en el caso del resultado, sino que si el trabajador fallece o si el trabajador sufre determinadas lesiones graves, los delitos que se pueden imputar a las personas que se vayan a imputar van a ser un homicidio o un delito de lesiones. Es verdad que de carácter imprudente, estamos en el ámbito de la imprudencia, es decir, el Código Penal, pues en muchos de los delitos, y en concreto en el caso de las lesiones y del homicidio, pues distingue dos modos de cometerse, ¿no? El homicidio y lesiones dolosas y el homicidio y lesiones imprudentes. Las dolosas, para que nos entendamos, es cuando alguien quiere matar a alguien y le dispara y le mata, pues evidentemente tiene la intención de hacerlo y lo hace y se comete un homicidio doloso. No es el caso, obviamente, de la siniestralidad laboral, en el que nadie quiere que ningún trabajador sufra ningún tipo de lesión. Por tanto, nos estamos moviendo en el ámbito del homicidio y las lesiones por imprudencia. Junto a este delito, que analizaremos ahora, en el Código Penal de 1995 introdujo también, como refuerzo de esa protección frente a la alarmante siniestralidad laboral que existía en los años 90, introdujo un delito específico que se llama el delito de riesgo, que regula específicamente o sanciona específicamente la causación de riesgos laborales.
Y decimos aquí que se produce un adelantamiento de las barreras de la protección. ¿Por qué? Pues porque para la producción de este delito de riesgo no es necesario que se produzca ningún resultado lesivo, sino que simplemente por el hecho de que con infracción de medidas de seguridad los trabajadores estén sometidos a condiciones laborales que pongan en grave riesgo su salud o su vida, ya se daría este delito. Lo que sí que es verdad es que normalmente los dos delitos van aparejados simultáneamente. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que no se tenga conocimiento de las circunstancias peligrosas hasta que el accidente no se produce, y por tanto cuando éste se produce pues se imputarían los dos delitos. Pero en teoría, aunque no es muy frecuente en la práctica, cabe la posibilidad de que se detecte con carácter previo a la producción de algún accidente la existencia de un riesgo grave en las condiciones laborales de una empresa y se impute únicamente un delito de riesgo, aunque ya digo que en la práctica esto realmente es muy poco frecuente. Entrando a valorar los delitos de resultado, de homicidio y lesiones, como ya hemos dicho, su ámbito propio es el de la imprudencia. Sin entrar a manejar conceptos jurídicos complejos, podemos hacer, para que se entienda bien y poniendo ejemplos, ¿cómo funciona el homicidio y las lesiones por imprudencia en el ámbito de la siniestralidad laboral? Pues igual que, por ejemplo, en un accidente de tráfico. Es decir, aquí los elementos que se tienen que dar para que surja esa responsabilidad son que haya una acción o una omisión, como veremos también, una acción o una omisión que sea voluntaria, aunque no intencional, es decir, voy a pasar la diapositiva que está aquí, una acción o una omisión voluntaria, es decir, en origen la persona no está forzada a hacer eso, pero lo hace voluntariamente, aunque no intencional, en el sentido de que no busca la finalidad de producir una lesión o un daño a una determinada persona, que causalmente esa acción o esa omisión produzca un resultado lesivo, y los elementos que faltan es por qué una acción que produce un resultado lesivo que no quiero que se produzca, ¿por qué me puede generar responsabilidad? Pues porque es consecuencia de una actuación defectuosa, de un obrar defectuoso. ¿Dónde está en el ámbito de la siniestralidad laboral esa defectuosidad en la acción? En el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Y aquí podemos apreciar otra vez el carácter esencial y la centralidad de la infracción de las medidas de seguridad, de las normas de prevención de riesgos laborales. Y siempre y cuando el resultado sea previsible y evitable. Lógicamente, si ha concurrido una circunstancia ajena que hace que ese resultado, si se hubiesen cumplido las medidas de seguridad, hubiese ocurrido de igual forma, pues lógicamente aquí no estaríamos en un supuesto de responsabilidad. Pero si, quitando esa circunstancia, si efectivamente la acción es causal con respecto al resultado y este resultado se habría evitado de haber observado las medidas de seguridad que se tenían que haber observado porque están previstas por la normativa de prevención de riesgos laborales y el inspector de trabajo así lo ha apreciado, estaríamos en un supuesto de responsabilidad. De manera que esto funciona igual que un accidente de tráfico en un coche, es decir, cuando, a diferencia de la siniestralidad laboral, aquí la defectuosidad de la acción o la norma de cuidado que hay que observar no es la normativa de prevención de riesgos laborales, pero sí la normativa de tráfico. Si va un señor por una travesía limitada a 50 y va a 80 por hora y no le da tiempo a frenar un paso de cebra y atropella a un anciano, pues lógicamente hay una acción que es causal con respecto a un resultado y que se habría evitado de haber observado la norma de cuidado, que era la velocidad que estaba prescrita para ese tramo de carretera. De manera que se imputa a ese conductor un homicidio o un delito de lesiones imprudentes. Y en el ámbito de la siniestralidad laboral ocurre exactamente igual. Reseño aquí dos ejemplos, pues al azar o porque pueden ser bastante básicos para que se pueda ver cómo funciona aquí la imputación del delito, sin perjuicio de que, claro, la casuística es infinita, ¿no? Son dos casos que he conocido personalmente, profesionalmente, y que paso a exponerlos brevemente para poder ver cómo funcionan o cómo se detectan en estos casos estos elementos, ¿no? Atropello con una carretilla que no cumple las medidas de seguridad. Aquí recuerdo que era una empresa que había una carretilla a disposición de los trabajadores para hacer los correspondientes trabajos, y esta carretilla, bueno, pues tenía el correspondiente girofaro que lo tenía desconectado, tenía la bocina esta, la señal acústica marcha atrás, que estaba rota,
y tenía también una serie de luces que tampoco funcionaban. Existía una instrucción de trabajo, de manera que cualquier trabajador que, con carácter previo a hacer uso de este elemento de trabajo, de esta carretilla, tenía que verificar precisamente tenía que chequear si estaban en orden, si funcionaban correctamente todos estos elementos de seguridad. En el caso de que no funcionasen, pues tenía que apartarla, señalizarla y dar el parte correspondiente para que fuera reparada. En caso de que chequeados estos elementos funcionase correctamente, pues entonces podía hacer libremente uso de esa carretilla. ¿Qué pasó? Pues que este trabajador, que no hizo el chequeo, pero era obvio que no funcionaba en estos dispositivos de seguridad, se puso a trabajar con esa carretilla, pues bien porque hubiese prisa o por cualquier otra circunstancia. Lo cierto es que había alguna otra carretilla a disposición del trabajador. De este elemento o de esta circunstancia también depende de que imputen a unas personas o a otras o a unas cuantas o solo a una, ¿no? Entonces este trabajador hizo uso de la carretilla y, estando en la nave del taller, pues dando marcha atrás, como en el taller hay ruido, pues había otro trabajador de espaldas que no se percató de que estaba maniobrando detrás esta carretilla. Como no existía girofaro, porque no funcionaba, no estaba conectado y tampoco funcionaba la señal acústica, pues no se percató de esa presencia. El trabajador que conducía la carretilla pues miró, pero debía estar a un ángulo muerto y no lo vio bien, y entonces le atropelló, causándole pues lesiones graves en una pierna. Se dan todos los elementos para que surja la responsabilidad por un delito de lesiones por imprudencia. Es decir, aquí hay una acción, en este caso del trabajador que conduce a la carretilla, que es una acción voluntaria. Él es consciente además de que la carretilla no cuenta con esas medidas de seguridad, pese a ello decide coger la carretilla, aunque no es intencional, porque obviamente nada más lejos de su intención que atropellar a un compañero. Se da esta acción, y esta acción es causal con respecto a las lesiones que le produce al trabajador. De hecho, si se hubiese cumplido el deber objetivo de cuidado, que es hacer ese chequeo, y haberse abstenido de coger esa carretilla si no hubiese, si como era el caso no funcionaban las medidas de seguridad de las que iba provista la propia carretilla, se habría evitado el accidente. Es más, si la carretilla tuviese el girofaro, tuviese la señal acústica, pues muy probablemente o casi con toda seguridad, y así lo apreció el inspector de trabajo, el trabajador que estaba de espaldas se podría haber percatado de la presencia de la carretilla y por tanto se habría apartado a tiempo de evitar el siniestro. Otro ejemplo, pues la utilización de una carretilla de forma insegura, en este caso para elevación de personas. Otro caso que conocí profesionalmente. Existía una carretilla para las funciones que correspondían. En este caso, pues el trabajador estaba rematando un depósito cilíndrico, y pues tenía que salir al día siguiente. El depósito estaba recién pintado y tenía que manipular en la parte de arriba, pues poner algún remate y tal. Entonces para hacer eso, pues la empresa tenía previsto la utilización o bien de una escalera, ponerla en el propio depósito, subir, manipular en la parte de arriba y posteriormente, una vez que quitas la escalera, como queda un poco de marca, pues repintar el punto de apoyo de la escalera. O también existía una especie de bancos que son como escaleras estáticas, no sé cómo decirlo, es como si fuera una grada, una pequeña grada que de distintas alturas, que podía también haberla utilizado y haberse incorporado un poco sobre el propio depósito y haber podido hacer esa acción. El trabajador, pues bien porque tenía prisa o porque pues en un momento dado consideró que era mucho más engorroso coger la escalera y pintar después, etcétera, etcétera, pues al parecer, que la empresa lo desconocía, lo había hecho ya en otras ocasiones, que había acoplado pues una especie de cesta que había ahí en el almacén a las uñas de la carretilla, y había dicho a un compañero que le elevara, metido él en la cesta, y entonces al acercar la carretilla al depósito, pues intentar hacer el trabajo que tenía que hacer, y desde luego de una forma mucho más rápida. ¿Qué pasó? Pues que enganchó mal, porque realmente no era esa cesta, no era un elemento
adecuado para ser utilizado en esas circunstancias, y cuando estaba arriba, pues la cesta se salió y él se cayó dentro de la cesta y le produjo pues graves lesiones en la columna vertebral. En este caso concurren igualmente todos los requisitos, es decir, aquí hay una acción de un trabajador, en este caso, aparte del accidentado, el propio carretillero. De hecho, en el manual de instrucciones de uso de la carretilla venía en mayúsculas. Una de las primeras cosas y normas de seguridad que ponía era prohibido utilizarla para elevación de personas. Se produce esa acción que es causal con respecto al resultado y que es consecuencia de un obrar defectuoso que incumple la normativa de prevención de riesgos laborales. Por tanto, veremos también en estos dos mismos ejemplos, para hacer el seguimiento, qué personas pueden llegar a responder en estos casos o imaginando distintas hipótesis en estos dos mismos casos, que es lo que vemos a continuación. ¿Quiénes pueden responder por los delitos de resultado? Bueno, pues cuando el delito de resultado es en relación con la acción positiva, en los dos ejemplos concretos, pues el carretillero que hace la acción, o en el caso de la carretilla que carece de medidas de seguridad, el propio trabajador que utiliza la carretilla, la persona que actúa puede ser responsable. Es decir, por el hecho de ser un trabajador raso, no quiere decir que no pueda responder penalmente. En estos casos, de hecho, en el caso de la carretilla sin medidas de seguridad, imputaron al propio trabajador, cosa que no daba crédito, pero es cierto. Es decir, según la normativa en vigor, este señor puede ser imputado por un delito de lesiones imprudentes. En el caso de la carretilla para elevación de personas, pues realmente ahí el carretillero se libró, pero perfectamente podría haber sido imputado. Es decir, bueno, pues alegó que el otro era su superior jerárquico, y se ordenó, que tal. Bueno, al final yo creo que también más porque la Fiscalía no solicitó su imputación que por otra cosa, finalmente no fue imputado, pero que conste que como autor de esa acción, que conocía perfectamente que era imprudente, porque él tenía el curso del carretillero y necesariamente conocía la instrucción de que esa carretilla no se podía utilizar para elevación de personas, realmente él es autor de una acción imprudente y por tanto se le podría haber imputado un delito de lesiones por imprudencia. Pero es que lo que suele ocurrir en estos casos de siniestralidad laboral es que la mayor parte de las imputaciones no se producen por la acción en sí misma, porque la acción en sí misma la suele realizar el propio trabajador siniestrado, sino que se producen como consecuencia de una omisión. Se producen como consecuencia de una omisión, de un no haber hecho algo. Entonces, aquí surge la cuestión de decir, bueno, ¿cómo pueden imputarme a mí si no he hecho nada? ¿Cómo pueden imputarme a mí si no he hecho nada? Pues precisamente por el concepto penal que se llama posición de garante. Es decir, todas aquellas personas que de alguna manera son garantes de la seguridad del resto de los trabajadores, si no han adoptado, pudiendo hacerlo, las medidas que hubiesen evitado el accidente, su omisión se equipara a la propia acción y por tanto se les hace responder como autores de un homicidio o de un delito de lesiones imprudentes. Y esto es muy relevante. Es lo mismo el caso, para verlo nítidamente, del socorrista de la piscina. El socorrista de la piscina no ahoga a un niño. Sin embargo, si el niño se ahoga estando él de socorrista, él es garante de la seguridad. Él tiene la obligación de evitar ese resultado. Si está leyendo el periódico, tomándose una Coca-Cola, y un niño se ahoga en la piscina, se le puede imputar un homicidio imprudente al socorrista, que no ha evitado el resultado que estaba obligado a evitar. Esto es igual. Todas aquellas personas que en la empresa desempeñan puestos que deben garantizar la seguridad de los trabajadores y que por infracción de las normas de seguridad que ellos garantizan su aplicación y cumplimiento se ha producido ese siniestro, pueden resultar imputadas. Esto no es fácil muchas veces determinarlo, ¿no? Porque en las empresas tienen estructuras complejas y entonces hay que analizar muy concretamente dentro de la organización a quién correspondía esa responsabilidad. En primer lugar, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al que responsabiliza en última instancia de todas las normas del cumplimiento de todas las normas de seguridad, es al propio empresario. Y, por tanto, el artículo 14.2
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice que el empresario tiene ese deber general de garantizar la seguridad de los trabajadores. Por tanto, el empresario, y muchas veces es así, es imputado cuando el administrador de la sociedad es imputado cuando se produce un accidente laboral. Ahora bien, la responsabilidad penal es una responsabilidad subjetiva, es decir, no se puede condenar simplemente a una persona porque ocupe una determinada posición dentro de la empresa, sino que habrá que determinarse cuál es su intervención concreta en el accidente, de dónde deriva su propia responsabilidad, porque si efectivamente no ha podido evitarlo, porque no está en su mano poder hacerlo, lógicamente, y para eso está el procedimiento del juicio, para intentar probar o descargar a las personas imputadas si efectivamente no entraba dentro de su ámbito de responsabilidad, pues lógicamente deberá ser absuelto. A este respecto, un elemento muy importante para determinar quiénes pueden ser sujetos responsables es el propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, no hace falta que os lo diga porque sois muchos de vosotros técnicos en materia de prevención y sabéis perfectamente cuál es su contenido, cosa que la inmensa mayoría de los trabajadores no son conscientes del contenido de este plan. Pero el plan describe perfectamente pues los distintos niveles de responsabilidad de las distintas personas en la empresa. Y muchas veces, cuando no está claro o cuando la empresa no responde a quiénes son las personas que tienen responsabilidad en relación o tienen competencias en relación con el ámbito en el que se ha producido el siniestro, pues el propio juzgado te pide que le aportes el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Y es el propio juzgado el que dice, pues mira, considero responsable a este y a este. Pide los nombres y resultan a continuación imputados. ¿Por qué el plan de prevención coloca a una enorme cantidad de personas en posición de garante? Pues porque al final, como describo aquí, todos los que de alguna manera tienen mando en la empresa están obligados a hacer cumplir la normativa de seguridad. Y por tanto, no por el hecho de que, bueno, yo no estaba en ese momento, o no me di cuenta, o yo no sabía que es que el jefe de taller tiene que hacerse responsable de que los trabajadores cumplan escrupulosamente con todas las medidas de seguridad que ha previsto la empresa, eso no le vale. Es decir, usted dentro de sus competencias tiene la obligación de vigilar y hacer cumplir esas medidas de seguridad que la propia empresa ha previsto para realizar esos trabajos. Y si usted no se preocupa de hacer cumplir eso, puede hacérsele responsable por ello, precisamente como garante de esa de la seguridad de los propios trabajadores. Esa posición de garante puede venir también, por ejemplo, de determinadas instrucciones o procedimientos de trabajo, donde se especifica pues las funciones de determinadas personas en relación con determinados aspectos de seguridad. Bueno, pues en esas instrucciones y procedimientos de trabajo, también pues las personas que estén ahí con una concreta responsabilidad en materia de seguridad, si se ha incumplido ese procedimiento, pues pueden resultar responsables de ese accidente. Funciones asumidas contractualmente en determinados casos, si efectivamente pues contratas pues una determinada actividad y te pones como responsable, un actuar peligroso precedente, bueno, es decir, si tú efectivamente pues estás llevando a cabo o dirigiendo pues una determinada operación y has actuado de forma peligrosa sin controlar esos riesgos, pues también es un supuesto en el que se puede derivar esa responsabilidad. Y también el tema del recurso preventivo, es decir, esto también es muy relevante, es decir, un recurso preventivo, pues no se le nombra porque lo diga la ley y ya está. Es decir, un recurso preventivo precisamente es garante de que un determinado procedimiento peligroso, de que una determinada actividad peligrosa se lleva a cabo con las medidas de seguridad que están prescritas. De manera que si el recurso preventivo no exige o no vela que esas medidas de seguridad previstas se lleven a cabo, ese recurso preventivo puede resultar imputado por un delito de resultado, si finalmente se produce el accidente laboral. Y además, lo relevante también de todo esto es que se da el concepto en el ámbito penal de la responsabilidad en cascada, es decir, que el hecho de que uno se le impute una determinada responsabilidad no quiere decir que ya no se vaya a imputar a nadie más, sino que a cada uno se le imputa su parte de culpa.
De manera que por un mismo accidente puede haber una pléyade grande de personas imputadas, todos ellos de acuerdo con el grado de responsabilidad que tengan en relación con la causación del siniestro. Esto no es relevante. Quizá aquí podríamos, entrando un poco en casuística, aunque me he pasado de tiempo, realmente entro un poco en los ejemplos y avanzo, y en 5 minutos prometo acabar. Vamos a ver. En los ejemplos que había puesto anteriormente de las carretillas. En el caso de la carretilla que no tenía las medidas de seguridad exigidas, ¿a quién se puede imputar? Bueno, pues aparte del trabajador que hizo la acción imprudente, pues imaginemos que el jefe de producción pues era conocedor que esa carretilla se usaba sin esas medidas de seguridad, como de hecho parece ser que fue el caso, y porque además luego se llama a declarar. A ver, ¿quién no estaba en el turno de tarde ese día o el día anterior? Pues fulanito tal, pues que venga a declarar como testigo. ¿Y usted estuvo trabajando la tarde de ayer con esa carretilla? Pues sí, pues no. ¿Y a usted quién le dio la orden de trabajar con eso? Pues me la dio el jefe de producción, y el jefe de producción sabía que la carretilla se encontraba en esta circunstancia. Uy, si la carretilla lleva así 3 meses, bueno, imputado también el jefe de producción. Entonces, porque es garante del cumplimiento de esas medidas y no ha hecho lo que estaba en su mano para evitar el accidente. Imaginemos que la carretilla no era el caso, pero imaginemos que no había ninguna otra carretilla, que el trabajo tenía que salir esa tarde y que el trabajador asumió ese riesgo porque no tenía otra manera de terminar el trabajo que le habían ordenado. Bueno, pues en este caso la persona que le ordenó el trabajo, o incluso a lo mejor el propio empresario, podría responder de este hecho. Es decir, porque tiene la obligación de facilitar todos los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su trabajo en condiciones de seguridad. Si el propio empresario, o bien por no destinar presupuesto, o bien porque bueno, pues no contrató un servicio de mantenimiento, y siempre siendo conocedor o habiendo sido avisado previamente de que los elementos de trabajo están en estas circunstancias, pues puede llegar a responder también. Esto, por ejemplo, es muy habitual en el caso del estado de las máquinas. Imaginemos que hay una máquina que se está utilizando y que efectivamente no está adaptada a la normativa en vigor, con el conocimiento del empresario, porque bueno, pues sustituir esa máquina realmente supone un desembolso económico pues muy importante. Bueno, pues eso es un caso claro de responsabilidad penal del propio administrador. En el otro caso, en el caso de la carretilla con elevación de personas, pues ahí, por ejemplo, imputaron al jefe de taller porque decían que era conocedor del uso de esa carretilla en esas circunstancias, para elevación de personas. Luego realmente se demostró que no era así, y que bueno, pues lo había dicho de alguna manera el trabajador accidentado, pues porque quería, a través del procedimiento penal, pues obtener la correspondiente indemnización. Se demostró y le absolvieron, pero en principio también resultó imputado. Aquí simplemente recojo los artículos del Código Penal donde se regula, con lo cual no voy a entrar a valorarlo. Y finalmente el delito de riesgo, y lo digo en 4 pinceladas, en definitiva aquí lo que se castiga, como decíamos antes, es la creación del riesgo. De manera que lo que dice el artículo 316 es que los que, estando obligados a ello y con infracción de las medidas de seguridad exigibles, no faciliten a los trabajadores los medios necesarios para que desempeñen su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad, si ello, y esto es lo relevante, si ello pone en peligro grave su salud, su vida o salud, se daría este delito de riesgo. La interpretación jurisprudencial, y os lo resumo en 2 minutos, de este precepto, dice que el no facilitar medios es un concepto dinámico, es decir, no solo es no dar los medios, sino engloba también el no vigilar el cumplimiento de esos medios o de esas medidas de seguridad, de manera que el hecho de no vigilar, aunque los medios materiales se tengan, generaría esa responsabilidad. En segundo lugar, en cuanto a los medios, no solo se habla de medios materiales, sino que también la jurisprudencia entiende que son los medios no materiales, como la formación, la información de riesgos, los controles de salud, etcétera, etcétera. Y finalmente, en cuanto a la creación de ese riesgo, para que haya delito,
tiene que ser un riesgo grave para la salud de las personas. Hombre, si como consecuencia del incumplimiento de las medidas de seguridad te puede raspar un brazo, pues hombre, evidentemente no estaríamos en el ámbito del delito, porque no hay un riesgo grave para la salud de la persona. Y además, aunque no se diga aquí, la jurisprudencia sí que dice que tiene que ser un riesgo concreto. Imaginemos, por tanto, un taller en el que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales para trabajadoras embarazadas, pero resulta que no hay ninguna embarazada. De manera que ahí no ha habido ningún riesgo concreto para la salud de ninguna persona y, por tanto, tampoco estaríamos en el ámbito del delito. Y en cuanto a las personas responsables, aquí lo dice que puede ser el administrador en las personas jurídicas, el artículo 318, pero en resumidas cuentas también dice que serán los encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado las medidas para ello. Es decir, aquí existe también una enorme casuística por parte de la jurisprudencia, que el criterio que viene a tener en cuenta es, en definitiva, el poder de mando y decisión que tiene cada una de las personas, cada trabajador. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo conecta con el criterio de pudiendo hacerlo, es decir, pudiendo remediarlo, conociendo y pudiendo remediarlo y no haberlo hecho. De manera que todas estas personas en la empresa que tengan cierto mando, si el accidente se produce en el ámbito de su dominio y conociéndolo y pudiendo evitarlo no lo han hecho, podrán responder también como consecuencia de este delito. Y en este sentido, pues tenemos muchísimos ejemplos, pues el empresario, el director de fábrica, encargados, capataces, jefe de taller, gerente, arquitecto técnico, subcontratistas, mandos intermedios, aparejadores, coordinadores de seguridad. Todas estas personas entrarían en este concepto amplio. La última pincelada es que estas penas, aparte de llevar aparejadas penas de prisión que, hombre, si no hay antecedentes y, bueno, si no me quiero extender sobre ello, pero en principio no conlleva el ingreso en prisión, estas condenas, pero lo que sí que suelen pedir la Fiscalía es la inhabilitación para el desempeño de determinados puestos de trabajo relacionados con la prevención, y esto muchas veces pues es muy problemático para pues las personas que en definitiva ese es su trabajo. No me quiero extender más, prefiero quizá atender a sus peticiones en el coloquio. Muchas gracias.